Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku se volvía un héroe sin un Kirk? O, Prohero. Metal Bat. O su traducción al español héroe profesional. Metal Bat. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a Phantos, God of Horrors. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 28. El viaje de vuelta al aula fue un desastre, aunque la mayor parte del problema surgió al llegar al autobús. Muchos periodistas querían hablar con él, pero los profesores no lo permitieron, y con la ayuda de cementos para fortificar sus salidas, él y sus compañeros subieron a toda prisa a un autobús y regresaron al aula sin las demás clases a su alrededor. Sus compañeros no mencionaron nada sobre su etiqueta de peculiar, felicitándolos distraídamente a él y a Todoroki por sus medallas. Sus amigos lo animaron con más entusiasmo, pero él notó que ellos también rehuían la mirada insegura y confusa del resto de la clase en el viaje de vuelta. Incluso cuando todos regresaron a sus aulas y ocuparon sus asientos, el aura de silencio permaneció a su alrededor, e Izuku sabía que le pisaba los talones. Era hora de dejar que todos los demás supieran la verdad. Aizawa se paró frente a todos en su podio, con el rostro más decaído y exhausto de lo que Izuku había conocido a su maestro, mientras los observaba por encima de las cabezas. Lo hicieron muy bien hoy, los aplaudió, aunque su voz seca no provocó aplausos. Todos pasaron la carrera de obstáculos juntos y demostraron un valioso trabajo en equipo, y quienes lograron pasar a las rondas del torneo les dieron a los héroes y exploradores una idea clara de sus capacidades y de lo que pueden ofrecer a los héroes. Cuando regresemos a clases después del fin de semana, todos estarán seleccionando las agencias para sus programas de estudio y trabajo. Tómense un tiempo para descansar y reflexionar sobre lo que quieren hacer antes de elegir una agencia de la lista. Nadie hizo comentarios. En lugar de murmurar y murmurar sobre las posibilidades, todos guardaron silencio alrededor de Izuku, y él también jugueteó con su medalla sin decir palabra. Bien, voy a morder el anzuelo, insistió su maestro, rodeándolo con la mano y acercándose un metro más a ellos. ¿Alguno de ustedes tiene algo que quiera compartir? Fue Hirou quien levantó la mano primero. Aizawa le indicó que hablara, pero antes de que lo hiciera, la chica de cabello morado giró en su silla hasta que ella y varios compañeros más miraron a Izuku. ¿Por qué Bakugou te llamó sin don? Izuku, directo al grano, aceptó, haciendo girar la lengua unos segundos antes de responder. Él y yo crecimos juntos, empezó. Compañeros de clase antes de venir aquí. Sabía que no tenía ningún don. Sabe que no tengo ningún don. Con la confusión que esa declaración les causó, fue Sato quien se inclinó sobre su escritorio para mirarlo con curiosidad. ¿Qué significa eso? Mi gorilla, tienes un don. Eres súper fuerte. ¿Quieres decir que no sabías que tenías un don cuando creciste con él? No es una peculiaridad. Esa corrección tampoco convenció a sus compañeros, e Izuku asimiló su confusión con otro suspiro. Ese era el hoyo en el que se había metido. Se preguntó brevemente cómo habría sido ser abierto sobre su falta de peculiaridad desde el principio y tener que lidiar con la confusa realidad de su fuerza con ellos en lugar de dejarlo de lado. ¿Cómo es que no es un don? Preguntó Kirishima desde su asiento frente a Izuku. El pelirrojo parecía completamente desconcertado por las palabras del adolescente verde, y solo pudo disculparse por dentro por el desastre que había sido. Te vimos golpear a un chico en un lago. No puedes hacer eso sin un don. Antes de que Izuku pudiera explicarse más, Ashido lo interrumpió. ¿Y no nos dijiste que tienes un don? Señaló con el dedo a sus amigos, los únicos tres sentados rígidos y en silencio en sus escritorios. Ustedes también hablaron de ello. ¿No es ese su don?
Mentira. Izuku alzó un poco la voz para que la atención volviera a él, incluso notando que sus amigos finalmente lo miraban. Les pedí que te lo dijeran. Porque no quería decirte que no tenía don. Porque pensé que no me creerías o que no te importaría. Finalmente, Ojiro intervino y abrió la boca con un suspiro. Que conste que no me gustó, aclaró, lanzando una rápida mirada a Izuku antes de recorrer la sala con la mirada. Pero cuando lo conocí no tenía ningún don, y vi lo suficiente para entender por qué no quería compartirlo. Que sea tan fuerte es realmente nuevo, así que no es un plan para empezar a decir que no es un don. Tras otro segundo de pausa, fue su compañero alto, con brazos de tentáculo, quien le hizo una mueca. Te vi en el examen de admisión, mi gorrilla, le recordó al adolescente de pelo verde en voz baja y suave. Vi lo que le hiciste al punto cero. ¿Aún así me habrías dicho que no tenías don? Izuku miró fijamente la boca fruncida y luego los ojos confundidos e inquisitivos que se posaban tras ella. Sí, lo habría hecho. Al ver cómo la boca se apartaba con tristeza, el adolescente peliverde observó al resto de la clase. Solo sé que tengo esta fuerza desde hace unos 4 meses. Tengo la segunda articulación del dedo gordo del pie y el zapato para ello. He crecido sin peculiaridades toda mi vida. Los observó mientras reflexionaban sobre sus palabras, y cómo negaban con la cabeza y miraban a otro lado sin creerle. Kaminari, sin embargo, lo miró fijamente en silencio, e Izuku asintió con pesar, diciéndole que era la verdad. El rubio giró en su asiento para mirar a Ojiro, luego a Yaoyorozu y a Uraraka con la misma mirada muda y muerta. Izuku deseó habérselo dicho antes cuando se lo había dicho a todos los demás, o haberlo llevado aparte en algún momento para intentar explicárselo todo. Dijiste. Todoroki se giró lentamente en su silla, con la cabeza gacha como si la medalla de plata la estuviera abatiendo, que eras impotente. En nuestra pelea. Que tu cuerpo no te ayudó. El chico heterocromático dirigió su mirada aturdida pero inquisitiva a la de Izuku. No tienes control sobre tu poder. No crees que sea un don. Ah, cierto. Se le escapó. Izuku recordó su diatriba. No había hecho nada espectacular hasta diciembre pasado. Apenas lo controlo con mis propias manos, y he tenido más suerte usándolo con un bate. Aparte de mi fuerza, no tengo nada que se parezca a una peculiaridad. Anta levantó los brazos al aire, y su escritorio crujió levemente al caer al suelo mientras todo su cuerpo se retorcía. ¿Cómo es que eso no es un don? Tienes una fuerza como la de Mirko. Te vimos golpear a Tetsutetsu. ¿Cómo es posible que no tengas un don? Puedo corroborar su historia, interrumpió su profesor para confirmar, para gran sorpresa de varios compañeros de Izuku. Durante las últimas semanas, algunos miembros del personal de la escuela, incluido el director, hemos realizado varias pruebas y reuniones con Midoriya para confirmar la anomalía de su poder. Hay varios detalles contradictorios entre esto y lo que conocemos como biología básica de los dones, así que, por ahora, no podemos determinar que su poder sea un don. Puedes preguntarle a la vicepresidenta de tu clase hermana que te lo diga. El adolescente peliverde se aguzó al oír eso, recordando el título del rubio. Mono Maneito puede confirmar que lo que Midoriya tiene no se parece a un don, y se puede clasificar más bien como sin don, a pesar de sus efectos. La noticia se difundía más rápido, pensó Izuku. Monoma debió haber buscado respuestas con Aizawa, pues sabía lo que había aprendido tras su pelea. Pero si estaba dispuesto a aceptar que Izuku no tenía don, les había compartido toda la información que habían obtenido hasta entonces. Habría preferido ser él quien tuviera que hacerlo. Explicarlo todo él mismo en lugar de usar a sus maestros como representantes. Mis excusas, Sensei, dijo Aoyama, levantándose de su escritorio para mirar a sus compañeros de clase hacia Izuku, pero todavía me cuesta creerlo. Mi don también llegó tarde, mi gorrilla, pero sé que es indudablemente un don. No tengo la articulación del dedo del pie, pero podría ser simplemente una mutación tuya. Sé lo que es crecer rodeado de otros chicos sin tu propio don, y no voy a negar que tú también lo has vivido, pero no estamos libres de don. Ya no estamos atados a ese título. Izuku se mordió la lengua para no gritar eso de pegado a. Era la primera persona que conocía que había crecido sin un don durante tanto tiempo como él, pero ¿acaso pensaba en el título como si fuera una enfermedad o una cadena en su vida? Quizás no lo decía en serio, quizás sí. Antes de que pudiera preguntar, Aizawa volvió a hablar. No esperamos que nos crean sin reservas, dijo a la clase del adolescente peliverde. Esto es un desastre que aún intento asimilar. La única respuesta que puedo darles con certeza es que no tiene una solución tan sencilla como creen.
Hasta que se encuentren pruebas suficientes, esta escuela seguirá reconociendo a Izuku como un estudiante sin peculiaridad, y no toleraremos ningún comportamiento que lo degrade o lo ataque por ello. No habrá discusión sobre esto, a menos que deseen presentar nuevas pruebas para que el director y yo las consideremos junto con todas las demás variables que ya conocemos. Los miró por encima de las cabezas, parpadeando una vez con su mirada cansada. Si aceptan, pueden irse a casa y descansar el fin de semana. Los veo a todos el lunes. Su profesor no dudó en regresar a su escritorio y dejarse caer en el respaldo amarillo apoyado contra la pared. Nadie dijo palabra por un rato, ya sea con la mirada perdida en su tutor o con la mirada interrogativa de Izuku. El primero en moverse fue Todoroki, levantándose lentamente de su asiento con su mochila en la mano. Miró al chico peliverde un segundo, bajó la mirada mientras jugueteaba con su medalla y dijo: «Felicidades por tu victoria», antes de marcharse. Sin sarcasmo ni mordacidad en sus palabras, sino con un tono honesto, aunque distante. Izuku solo asintió al irse. Podía presionar para hablar con él con propiedad sobre su día y la pelea que tuvieron al regresar. Uno a uno, todos los demás empezaron a seguirlo. Algunos rostros mantuvieron su incredulidad ante su historia y, muy posiblemente, el disgusto de que les dijeran que no era una broma. Sato, Anta, Kendo, Shiozaki, Asido y Aoyama lo miraron con el ceño fruncido antes de irse sin decir palabra. Otros, como Hirou, Shoji, Asui y Tokoyami, se fueron sin mirarlo fijamente. Por un breve instante, Izuku deseó seguir sin tener ninguna peculiaridad, teniendo que lidiar solo con la pregunta de si ese era el problema en lugar de la conversación más confusa que era su nueva fuerza. Pero esa era una vida en la que él no estaba, y no debería acumular preocupaciones sobre su aceptación de la historia ahora. Sus compañeros de clase anteriores lo habían hecho peor que ellos. No iba a guardarles rencor por sus dudas. Tsunotori se quedó en el asiento a su lado, preguntándole de nuevo en inglés que Izuku había dicho que no tenía peculiaridades. Se lo explicó lentamente, con Yaoyorozu traduciéndolo con palabras que desconocía desde su asiento, hasta que estuvo seguro de que su compañera cornuda había entendido la historia completa. Una vez que lo asimiló todo en un minuto, se abalanzó sobre el adolescente peliverde con un abrazo, susurrando en su lengua materna disculpándose por tener que vivir así, antes de tomar sus cosas y marcharse en paz. Sin confirmación de que creyera su versión, pero sin oponerse a su insistencia. Él le dio las gracias antes de que ella desapareciera por la puerta. Kirishima seguía igual, menos el abrazo, preguntándole a Izuku solo si era el chico de las noticias, usando un bate de béisbol como hacía con sus disfraces y luchando contra villanos en el centro comercial. Respondió con la verdad, y el chico pelirrojo solo añadió: «Me alegra que estés en nuestra clase», antes de irse también. Solo quedaban en sus asientos él mismo, Uraraka, Ojiro, Yaoyorozu y, casi en el centro de todos los escritorios, Kaminari. Había pasado de mirarlos en busca de respuestas a quedarse con la mirada perdida en su propio escritorio en silencio, con los ojos abiertos mientras procesaba la información. Sin que nadie se lo pidiera, se llevó las manos a la cara y suspiró entre las palmas, frotándose la sien. «Así que no tienes ningún don», repitió la información como sus primeras palabras. Izuku negó con la cabeza, aunque el rubio no lo miraba. «No lo creo», respondió con sinceridad. «La verdad es que no he oído hablar de nadie con un don que tenga una articulación en el dedo del pie, o viceversa. Y si Sensei no puede borrar mi poder y Monoma no puede copiarlo, entonces para mí no es nada parecido a un don». Kaminari se giró hacia sus otros amigos, saltando rápidamente de una cabeza a otra. «Y ustedes ya estaban metidos en esta conversación. Y supongo que Ida también». Uraraka chilló más que tarareó, asintiendo tímidamente al chico rubio. «Nos lo contó todo después del ataque del villano», explicó. «Pero eso es solo porque estuvimos allí para verlo cuando se recuperó». «Nos habría unido de todas formas», aclaró la adolescente peliverde. Estaba, presa del pánico y la confusión en ese momento. Les había dicho la verdad o una mentira, tal como las conocía, y ya no sabía qué estaba pasando. No quería que la cosa se volviera más loca. El chico con su peculiaridad eléctrica estrechó la mano en dirección a Izuku. «Así que no canalizas energía hacia nada. Te lo inventaste». «Lo alenté», admitió Yaoyorozu con solemnidad, dirigiendo al chico de pelo verde una mirada triste. «Al principio, cuando nos conocimos, asumí que tenía un don, y él lo aceptó. Yo también me sentí dolida cuando me dijo la verdad». Izuku le devolvió una mirada de disculpa, que ella aceptó con un pequeño asentimiento, pero le creo cuando dice que ha crecido sin ningún don.
Entiendo por qué se sintió presionado a inventar una historia en el momento debido a mi malentendido. Kaminari se defendió con las manos. No lo discuto. Recuerdo los apodos pintorescos que la gente de mi instituto les daba a las personas sin peculiaridades sobre las que leíamos en historia. No teníamos un compañero así, pero probablemente tampoco les gustaría estar en ese sitio. Miró a Izuku con el ceño fruncido. Siento que hayas tenido que pasar por eso, tío. A veces la gente es un imbécil. Idioma, exclamó su profesor desde su saco de dormir. Me censuré a mí mismo. Siento no haberte dicho antes, respondió Izuku. Que no tenía dono cuando todo se volvió tan confuso. El rubio restó importancia a su preocupación con indiferencia. Probablemente te habría creído desde el principio. No creo haberte visto hacer nada impresionante hasta que atacaron los villanos. Eso es lo que pasé, compartió Ojiro. Fue un infarto verlo. Señaló con la punta peluda de su cola al adolescente de pelo verde. Si no te conociera desde hace un año, pensaría que intentabas tomarme el pelo. Izuku se tomó la amenaza a broma, regalándole una pequeña sonrisa antes de mirar a su otro amigo rubio. Es un poco confuso para todos, repitió, levantándose de su escritorio para acercarse un poco y sentarse en el escritorio abierto junto al de Kaminari. Probablemente habría sido mucho más fácil explicarles a todos que solo mentía y que en realidad no tenía ningún don, en lugar de este poder que no lo tiene. Kaminari negó con la cabeza, saltando de su escritorio y buscando su mochila. Probablemente me preocuparía más por ti si lo fueras. Al menos ahora puedes ser fiel a tus raíces y darles una paliza a todos. Se disculpó rápidamente con su profesor mientras volvía a criticar su grosería. Izuku le dedicó una sonrisa más amplia, reconfortándose con sus palabras. Gracias por creerme. No tengo excusas para no hacerlo. No eres un mal tipo. Eres un poco rudo, pensando que eso hizo otro gesto hacia el mohicano de Izuku es elegante y todo eso, pero has sido un buen tipo conmigo. Dudo que consigas que los profesores te hagan una broma así. Gracias por ser honesto. Lo haré más a menudo de ahora en adelante, prometió el peliverde, tomando la mano extendida de Kaminari para estrecharla con fuerza. No tiene sentido tener miedo del desastre que armará para siempre. El resto del grupo siguió su ejemplo, recogiendo sus pertenencias y despidiéndose de su sensei con una reverencia antes de marcharse juntos y desviar la conversación de la sangre en el cuerpo de Izuku a la medalla de oro en su cuello, cortesía del chico rubio eléctrico que se centraba en ella. El primero de muchos obstáculos en el lío que suponía exponerse al mundo sin restricciones, o diluir el lío de una explicación que era en su totalidad, al ganar el festival deportivo en la confusión del mundo. Una buena mitad de su clase no le había creído, pero eso estaba bien. Aún tenía tiempo para ser sinceros, confrontarlos con el corazón en la mano, a diferencia de antes. No estaba allí para convertir en enemigos a sus aliados, fueran sus compañeros de clase o los héroes que le enseñaban. Iba a ser el héroe sin peculiaridades junto a ellos. Lo primero es ser un mejor presidente de la clase. Katsuki se sentía mal. Aunque su muñeca estaba curada de su anterior dislocación, no dejaba de temblar en un agarre fantasma de dolor y la mano de Deku aún la rodeaba. Su garganta ardía por la bilis y la medicina que le dieron todavía le hacía cosquillas en la boca como agujas. Su piel aún se sentía húmeda y mojada por las salpicaduras de sangre que no era suya, aunque apenas era grande en su cantidad y toda había sido limpiada. Todavía podía ver a Deku retorciéndose en el suelo. Escuchar sus gritos de dolor y agonía en sus oídos como un eco débil e interminable. El héroe, transformándose en cemento, estaba sentado al otro lado de la habitación, sus poderes manteniendo cerrado un contenedor al que Katsuki había caído en el instante en que fue arrastrado a la habitación. El héroe había intentado sentarse cerca de él, consolarlo y hablarle, pero el adolescente rubio se arrastró lejos hasta que ya no estaba en su espacio. No mató a Deku. Deku no estaba muerto. Estaba bien. Katsuki oyó a la multitud y a All Might. Sabía que el bastardo seguía vivo. No lo mató. No era un asesino. ¿Por qué tenía que estar allí? ¿Por qué lo dejaron luchar? ¿Por qué su don se tambaleó de repente? No intentaba matar a Deku. No era un asesino. No era un villano. No lo era. La puerta se entreabrió y entró el director, su pequeño cuerpo arrastrando los pies para mirarlo a él y al héroe que doblaba cemento, con una mancha oscura bajo su ojo sin cicatriz. Me dijeron que los encontraría aquí, saludó, con un tono de voz suave que resonó en el oído de Katsuki.
Recovery Girl no permitió la entrada a la enfermería durante la ceremonia. Se fue temprano, explicó Cementos. Hay un problema familiar con su nieta. Las enfermeras no lo dejaron entrar sin que se resistiera, y he tenido que cerrarles las salas a los periodistas. ¿Viene Oun Dog? Inui está con los periodistas. No estará con nosotros por un tiempo más. Y gracias por informarme sobre las enfermeras. El pequeño director tarareó pensativo antes de asentir. Hablaré con ellas mañana. A ver si puedes contactar con Chiyo sobre posibles nuevas contrataciones. Al menos pudo atenderle la muñeca. Katsuki hizo una mueca y apartó la mirada mientras el otro héroe asentía y recogía el cubo de basura. El niño también se sentía mal. Le dio también una medicina antes de irse. Movió la boca para decir algo más que Katsuki no oyó, y el director respondió en silencio, a juego con su mirada indescifrable. Tiraré esto y vuelvo pronto. Me gustaría quedarme a solas con el joven Bakugou un momento, si no le importa. Gracias por cuidarlo. El rubio miró de reojo al director mientras el otro héroe hacía una reverencia y se marchaba, dejándolos a ambos en la habitación. El hombre más bajo se tomó su tiempo para cortar la distancia entre ellos, subiéndose a la silla más cercana y reclinándose en su reposapiés. Katsuki odiaba a este hombre, el único con un solo dedo para bajarlo. Espero que entienda por qué estoy aquí. Katsuki se burló, agachando la cabeza entre las rodillas y mirando al suelo con furia. Claro que lo sabía, como si no fuera la respuesta más obvia del mundo. Como si ser descalificado del festival deportivo y obligado a esperar en una sala para recibir más instrucciones no dejara suficientemente claro lo que esta gente pensaba de él. Ya basta. El director, bajito, tarareó. Muy despectivo de tu parte, muy callado, comparado con nuestra última conversación. Pero te pido disculpas, no puedo simplemente terminar con esto. Necesito asegurarme de que estamos en la misma página. ¿Qué demonios hay que aclarar? La cagué y perdí. No me dejarás volver al curso de héroe. No la cagaste así como así, joven Bakugou. Dejamos claras las reglas del evento y las que recaían exclusivamente sobre ti desde el principio. Mantuviste una actitud deportiva con tus compañeros y no cometiste actos violentos inapropiados cuando se te permitió luchar contra ellos en la final. Mantuviste una actitud correcta hasta que llegó tu combate con Midoriya y le reventaste la cicatriz. Su mandíbula se tensó antes de poder intervenir de nuevo, con la vista borrosa al recordar la imagen de Deku sujetando su carne. No intentaba matarlo. Conoces las limitaciones de tu don, continuó el director, ignorando el murmullo de Katsuki. Tu cuerpo no es una máquina. Con demasiadas explosiones, siempre correrías el riesgo de que no resistiera. Pero seguiste presionando, seguiste empujando, y apuntaste a la cara de Midoriya en tus últimas fuerzas. No intenté matarlo, insistió el rubio, pero el pequeño mamífero continuó divagando. Aizawa borró tu don todo lo que pudo, pero gracias a que le hiciste saber al mundo que Midoriya no tiene don, solo pudo contenerte por un tiempo antes de que tu insistencia en desatar una explosión justo en su cicatriz diera frutos. Con la tormenta resonando en sus oídos, Katsuki se giró hacia el director, agarrándose al respaldo y a una pata de la silla para enfrentarse al mamífero. No soy un maldito asesino. No, no lo eres. Imperturbable ante su proximidad o su volumen, los ojos pequeños y brillantes de Nezu lo miraron fijamente. Eres un niño, malinterpretas el mundo, cometes errores, y ahora estás sufriendo un ataque de pánico. Respira, Bakugou. Conmigo. Así. Katsuki no sabía por qué le temblaba el pecho con cada respiración, ni por qué la silla que tenía en las manos vibraba con tanta fuerza, ni dónde se había ido su audición, pero los repetidos movimientos del pequeño director ante él eran demasiado cautivadores como para apartar la mirada. Poco después, se encontró de nuevo en el suelo, inerte contra la pared, mientras el mamífero bajaba a sentarse junto a sus piernas. Bien, le dijo el director en voz baja. Bien. Gracias. Nezu le dio una palmadita a Katsuki en la pernera del pantalón y miró al otro lado de la sala. Disculpa por presionarte. No pensé que estuvieras tan mal. Sé que eres un chico cerrado, y pensé que sería más fácil escuchar la verdad si insistía. No te lo merecías. Katsuki no apartó la pata, con las manos muertas en el regazo y los pulgares rozándose los nudillos. ¿Por qué querrían oír nada de él? Ya lo habían escuchado antes y lo habían puesto allí, y habían visto lo que había hecho. ¿Qué podía decir que les importara ya? Aprovecho tu silencio para hablar y explicarme, continuó el director.
Desde nuestra última conversación, decidí revisar tus antecedentes y repasar tu pasado ante Iwei desde la nueva perspectiva que te ofrece tu hijo. Me gustaría creer que ahora te entiendo. Nunca faltó a clases, sacó buenas notas y destacó en sus asignaturas. No tiene notas ni advertencias en su expediente. Un claro ejemplo de un niño con aspiraciones heroicas. Un marcado contraste con la advertencia que recibimos y una rareza en comparación con el expediente de mi gorilla de tu anterior escuela. El cabello verde volvió a brillar en los ojos de Katsuki, destellos rojos y ecos de gritos estridentes. Yo no lo maté. No, no lo hiciste, confirmó el director. Mi gorilla está bien, recuperándose de sus heridas. Él y el resto de tus compañeros ya han regresado a sus clases y se irán a casa. Nadie corre peligro. Aparte de él mismo, el rubio notó que no lo mencionó. Sus registros de aldea lo pintan como intrusivo, salvaje y reportero de mal comportamiento. Muy distinto del estudiante que había sido hasta ahora, he notado. Es impropio de los adultos etiquetar a un niño como indeseable. Diría lo mismo sobre el pedestal en el que te han metido durante años. Tus maestros y compañeros te exhibieron, tan convencidos de tu futura grandeza que ni siquiera pensaron en verte y saber quién eres. Elogiaron tu peculiaridad de inteligencia, negándoles la vista. Es su culpa guiarte por este camino tan al azar y sin consideración, pero no puedo absolverte de toda culpa. Tus acciones y palabras son tuyas, por muy alentadas que sean por el mundo en el que creciste. Seguiremos esperando de ti que rindas cuentas y comprendas tus faltas. El chico rubio respiró en silencio por la nariz. ¿Qué había hecho? ¿Intentar disuadir a Deku de que lo mataran? ¿Rechazar al chico sin don que no habría podido salvarse en una pelea real? ¿Y se suponía que debía disculparse? Él, quien estaba destinado a la grandeza desde el principio, disculparse con la única persona que sabía que se convertiría en un don nadie. ¿Que nadie le había pateado el trasero? Entonces, ¿qué sabía él ahora? No intentaba matarlo, se oyó susurrar Katsuki. Sus dedos se crisparon en su regazo, golpeteando sus piernas. Se supone que los héroes no matan gente. El mamífero pequeño asintió con la cabeza. Idealmente, tienes razón. Me alegra que lo creas. Podemos dejar la conversación sobre las circunstancias para otro momento. Cuando digo que te entiendo, no es que te esté vilipendiando por tus acciones o palabras. Es que entiendo la sociedad que te ha moldeado y te ha inculcado creencias tan firmes que defiendes. Que entiendo que eres un niño que solo ha visto una fracción del mundo real y que aún tiene tiempo para aprender bien. Katsuki miró la nuca del mamífero. Su cuerpo se balanceaba ligeramente al oír sus palabras. ¿No me expulsan? Solo del curso de héroes, como ya lo han hecho, aclaró el director, de baja estatura, mirándolos por encima del hombro con una leve sonrisa. Soy un director, no un monstruo. Ustedes, niños, son mi responsabilidad, y es mi responsabilidad asegurarme de que todos reciban una educación adecuada y comprendan el mundo como debe ser, con respeto. Este desastre recae en mis propias manos, con la esperanza de dejarlo en manos del destino y observar desde la distancia cómo se mueven las piezas en el tablero hasta que llegue mi turno. La realidad de los acontecimientos de este año ha resultado más inestable de lo que imaginé. El bienestar de mis alumnos y la necesidad de educar e informar deben ser ahora una prioridad práctica este año. No los dejaré a merced de los vientos fríos del mundo que no los comprenderán y comprenderá lo que necesitan para prosperar plenamente. Todavía no entendía qué veía en él el director de la escuela de héroes más prestigiosa del país que pudiera arreglarse. Se suponía que Bakugou Katsuki era impecable, prístino y perfecto. Era fuerte en un grupo de gente patética. Una estrella en un barrio remoto de extras invisibles y sin rostro. Era el único que podía aspirar a la grandeza de All Might y superarla en un abrir y cerrar de ojos. All Might era un hombre que nunca mataba a los villanos con los que luchaba. Se suponía que ese era él. No este desastre marchito en el suelo. No un animalito con un disparo en las rodillas por alcanzar su sueño. No un cobarde incapaz de derribar a nadie. No un llorón incapaz de contenerse ante un cráneo que le arrancó la carne. Decenas, cientos, miles y millones lo habían visto humillado y casi quitar una vida. No se suponía que fuera él, y sin embargo, en eso se había convertido. Eso era lo que había hecho. ¿Qué había que salvar en eso? Mantendrás tu puesto en estudios generales bajo la tutela de tu tutor, Cementos, continuó el director. Hablaré con tus padres para programarte seminarios con Oun Dog, para hablar sobre tu comportamiento y darte con quién hablar de esto.
Una pata se posó en la mano temblorosa de Katsuki, presionando suavemente bajo los nudillos hasta que se calmó. No eres un monstruo, ni un villano, ni un asesino. Eres un niño, impetuoso y egoísta, acostumbrado a que tus compañeros te ensalcen y a menospreciar a quienes intentan interponerse en tu camino. Si aún sueñas con ser un héroe, puede que tengas otra oportunidad de presentarte al examen de la asignatura al final de este curso. Aunque para ello, debo hacerte una pregunta importante. Aunque sus ojos eran de un solo color negro brillante y la forma de puntos perfectamente redondos en su rostro, podía sentir el vacío tras ellos extendiéndose hacia el suyo. ¿Por qué deseas ser un héroe? Katsuki parpadeó. Los héroes son los más grandes que existen, las palabras salieron de su lengua con facilidad, un mantra que resonó en su cabeza durante años viendo a All Might en la televisión. Son fuertes, infalibles, superiores. Sí, sí, lo interrumpió el director, puedes decirme todo lo que es un héroe, pero no es eso lo que te pregunto. ¿Por qué tú, Bakugou Katsuki, deseas convertirte en un héroe? ¿Para quién eres un héroe? ¿Qué podrías ofrecer al mundo como héroe aparte de arriesgar tu vida? No pareces de los que buscan la fama y la fortuna. Cualquiera que se enfrente a la oportunidad de convertirse en héroe debe hacerse esta pregunta. ¿Qué esperas hacer como héroe? Debería haber sido una respuesta fácil, una que pudiera rechazar con una sola frase, pero las palabras no salieron de la garganta de Katsuki. Iba a ser mejor que All Might, se había dicho durante años, pero ahora no entendía qué significaba. No le importaban las sonrisas de la gente como al héroe número uno. La verdad es que podía prescindir de ver sus caras, pero All Might salvaba gente, así que eso era todo lo que tenía que hacer, ¿no? Aunque todos los héroes hacían eso. ¿Qué tendría de especial, con una peculiaridad que se suponía inigualable, pero que se perdía para alguien sin ella? Cuando encuentres una respuesta, continuó el director, tráemela y podré ver si estás listo para el curso de héroes del próximo año. Hasta entonces, sigues siendo nuestro alumno y seguiremos guiándote por el camino que encuentres para tu futuro. Me gustaría cultivar el verdadero héroe que llevas dentro. El verdadero héroe que llevaba dentro, repetía Katsuki en silencio mientras Cemento y Young-Dog regresaban, guiándolos por los pasillos del estadio de vuelta a la escuela. El héroe que siempre había visto en el espejo, erguido y orgulloso, ahora permanecía en silencio en sus oídos. ¿A dónde se había ido ese héroe? Leer las noticias fue un error, Toshinori hizo una mueca. Revisar las noticias en su teléfono a altas horas de la noche era tradición, poniéndose al día con héroes, villanos y demás. No podía ver mucho en un solo día. Pero tal vez hoy no era el día adecuado para hacerlo, ya que apenas distinguía fragmentos de crimen o entrevistas a héroes en el mar de cobertura del festival deportivo, o mejor dicho, de quien lo ganó todo en el evento. Recordó cómo era la vida creciendo sin peculiaridades, antes de que su primer maestro lo adoptara como alumno y le transmitiera la peculiaridad que ella le había transmitido. Japón siempre había sido un país superpoblado de héroes y peculiaridades que aspiraban a convertirse también en tales. Había problemas entre los que tenían y los que no, por supuesto, como siempre los había habido en la historia desde el último paso evolutivo de la humanidad. Pero incluso cuando se escribieron canciones sobre sus diferencias, Toshinori nunca se sintió señalado ni perseguido por no tener peculiaridades. ¿Cómo se había vuelto tan ciego ante cómo cambiaba el mundo? Nadie que informara sobre las palabras de Bakugou y Midoriya las creyó al pie de la letra, y quienes se burlaron de su posibilidad enumeraron todas las razones posibles para no valorarlas. Iwei no aceptaba a alguien sin don en su programa de heroicidad. A sus competidores se les indicó que se abstuvieran antes de la ceremonia de apertura. La escuela lo admitió por lástima. Si había una forma de describir su falta de celebración por la victoria de Midoriya, encontraban una nueva forma de expresarlo en cada artículo de opinión. Hubo muy pocos ejemplos en los que el joven inexperto mostrara una fuerza superior a la de un humano mayor, pero con la forma en que aguantó el intercambio de golpes con Tetsutetsu, Todoroki y Bakugou, su resistencia y aguante fueron los únicos destellos de su extraño poder que Toshinori percibió. Algunos sitios web cuestionaron por qué mostraba tan poco don. Preguntaron por qué se esforzaba tanto por parecer patético y carente de don en comparación con sus compañeros de clase en el escenario. El héroe número uno ni siquiera consideró etiquetar la actuación del chico como inferior, pero al parecer los medios de comunicación tenían un ojo más severo para la chispa que él. ¿Así creció Midoriya? Se preguntaba Toshinori.
Cuando conoció al chico peliverde atacado por un villano Slime, cuando le dijo que renunciara a su sueño en la azotea del edificio, cuando desestimó su valiente esfuerzo por salvar a Bakugou del mismo criminal. ¿Eran estos los insultos y la desaprobación que el chico oía dirigidos hacia él? ¿Acaso la peculiaridad estaba tan descuidada en el mundo de las hazañas que incluso la idea de intentarlo se enfrentaba a la incredulidad y las burlas de la mayoría? ¿Era este el mundo contra el que luchaba Midoriya simplemente solicitando ingreso a la escuela? ¿Fue por eso que se negó a llamar a su poder una peculiaridad? Nezu le pasó un resumen de la conversación privada que tuvo con el chico tras el fiasco en la USG. Incluso aceptando a regañadientes su superfuerza, Midoriya insistía en evitar el lenguaje peculiar para hablar de sí mismo. Una oportunidad tan extraña le brindaba la oportunidad de actuar y verse como si no fuera diferente de sus compañeros de clase, y aún así, cuando Bakugou lo acusó de carecer de peculiaridad delante del mundo, Midoriya aceptó el título con orgullo como su primera reacción. Con una fuerza que podría cultivar y desarrollar hasta igualar la de Toshinori, persistió en conservar su título de carente de peculiaridad. Estaba bastante seguro de que no había ninguna buena razón que le impidiera hacerlo. Por confuso que fuera el origen del poder de Midoriya, y su ineptitud para determinar su origen en su posesión junto con él, seguía siendo inconfundiblemente la fuerza del chico. Y con Nezu teorizándolo como una nueva evolución más allá de los dones y, sin embargo, el adolescente de pelo verde erróneamente carecía de ellos, era un título provisional apropiado en la misma línea de One for All y Premonition. Por confuso que fuera, seguía siendo técnicamente correcto. Desafiaba las nociones y interpretaciones preconcebidas de la palabra sin dones en la sociedad, pero dado lo que Toshinori estaba leyendo, era un desafío bienvenido. Su victoria y su arduo trabajo no deberían ser castigados e ignorados simplemente por una palabra que a estas personas les desagradaba. Tal vez tendría que mostrar su propio peso ante la cámara por una vez cuando Nezu finalmente respondiera a las preguntas lanzadas a Iwei sobre su estudiante. Una discusión que podría tener más tarde, mientras su teléfono cambiaba de pantalla, desde paredes de texto a un hombre de barba desaliñada peleando por tiempo de pantalla con su hija rubia sacudiendo su teléfono. Toshinori respondió, llevándose el teléfono a la oreja y saludando. David, hace tiempo. De hecho, tenía pensado llamarte. ¿Es cierto? Lo interrumpió apresuradamente la voz de su compañero original, sonando bastante sin aliento. El rubio dudó, frunciendo el ceño. David Hielt fue su primer diseñador y proveedor de equipo de apoyo cuando recorrió Estados Unidos y comenzó oficialmente su carrera pública como héroe independiente. Pero solo le había hablado parcialmente de All for One en sus inicios, y nunca le puso al día sobre él cuando ambos separaron sus carreras y caminos. La noticia del ataque a la USG no lo habría mencionado por su nombre, pero David era un hombre inteligente. Si pudiera reconstruirlo con menos información que la que tenía Toshinori, el héroe lo creería. ¿Qué es verdad? Preguntó vacilante. Midoriya. El chico sin peculiaridades. ¿Es real? Al instante, su figura desgarbada se desinfló aún más con un suspiro de felicidad. Ah, eso. ¿Viste el festival deportivo hoy? Ya me puse al día, la verdad, aclaró su primer compañero. Melissa me lo comentó hace un rato. Lleva todo el día viendo sus peleas, la oigo viéndola en su habitación ahora mismo. Puede que ya sea su mayor fan. No creo que el éxito de su último proyecto la haya hecho sonreír tanto. Se está convirtiendo en la comidilla de la isla. El primer chico sin peculiaridades en un programa de heroísmo a nivel mundial, y robando el primer puesto en el gran evento televisado de sus chicos para que todo el mundo lo sepa. Toshinori hizo una mueca, mirando por la ventana el cielo estrellado. ¿Es un poco más complicado que eso? Sí, sin duda. He visto los artículos de opinión sobre el chico. Hay una crítica entusiasta que viene de Brasil, pero creo que el mayor elogio lo ha dado mi hijita. Supongo que esperas que todos lo piensen con la almohada y le den más vueltas que estas reacciones impulsivas que he leído, ¿no? Creo que sí. Sus palabras reales fueron un poco más vagas al respecto. Y un poco más duras sobre la inteligencia de la raza humana en general, pero Nezu aún así prometió algún tipo de respuesta o discurso al público al día siguiente. Estaré atento esta noche. Ya casi es mediodía aquí. ¿Cuándo puedes traerlo? Toshinori parpadeó y giró la cabeza para mirar fijamente la pared frente a él mientras su cerebro repasaba la pregunta. Midoriya, ¿cuándo podrías traerlo a Island para que trabaje o para un proyecto de sus clases? Traédmelo, David, ¿de qué estás hablando?
¿Por qué quieres ver al joven Midoriya? Una risita se abrió paso entre la estática de la llamada. Apuesto a que todos lo hacen, por una razón u otra. Pero en realidad es mi hija la que quiere conocerlo. Al haber crecido aquí, no ha conocido a nadie sin peculiaridades como ella, y mucho menos a otros niños. Toshinori parpadeó, recordando a una chica rubia y bajita que apenas le llegaba a la cintura. Melissa Shield era la única hija de David, y una de las pocas personas sin peculiaridades que aún conocía personalmente. Aunque hacía tiempo que no la veía. Supuso que probablemente tendría más o menos la edad de Togata. Está muy emocionada de conocer a un chico sin peculiaridad que podría convertirse en un héroe de verdad, continuó David. Con lo poco común que es hoy en día nacer sin una peculiaridad, no sé si le entusiasma la idea de conocer a alguien como ella o si finalmente está considerando mi sugerencia de trabajar para un estudio de apoyo heroico para fabricarle equipo como el que teníamos. Dado cómo eran sus compañeros en esas peleas, probablemente le ayudaría a tener equipo y artículos de apoyo preparados para seguir adelante. Toshinori se rascó la mejilla, reflexionando sobre la rareza de referirse a Midoriya y Melissa como del mismo tipo de sin peculiaridades. No es tan sencillo, David, intentó explicar, pero una vez más el otro hombre lo interrumpió. Oh, puedo creerlo. Con la reacción de algunos ante este chico, probablemente sea mejor que intentes mantenerlo a salvo un tiempo más. Y pasará un tiempo antes de que tengas un puesto de trabajo donde pueda visitarte por un tiempo prolongado. El héroe rubio se encorvó y, con la cara empapada de sudor, abrió la boca de nuevo para intentar hablar. De hecho, tengo una presentación que tengo que hacer pronto. Solo necesitaba llamarte antes para obtener algunas respuestas para Melissa. Te escucho pronto, Toshi. Que tengas buenas noches. No, espera, David, la línea se interrumpió antes de que sus palabras llegaran a su antiguo compañero, y Toshinori solo pudo deslizar el teléfono hacia atrás y encontrarse con montones de texto que dudaban de las capacidades de Midoriya. ¿Por qué sus colegas lo llamaban para pedirle respuestas y no esperaban que se las explicara? Rezó para que su antiguo mentor Torino no fuera el siguiente. Entonces su mente se remontó a sus recuerdos y sus dedos a sus aplicaciones hasta llegar a su álbum de fotos, donde sacó la última foto que tenía de la familia Shield. Padre e hija luchando por ocupar más espacio en la pantalla. Melissa era la primera niña sin peculiaridades que conocía en años, hija de su amigo viudo y aspirante a genio creativo que crecía en la famosa Island, la ciudad utópica en movimiento que albergó y crió a muchas de las mentes e inventores más brillantes del mundo. Solo había sido una especie de tío para la niña unas pocas veces en su infancia, pero el famoso héroe recordaba su brillante ambición, su anhelo de ser la mayor inventora del mundo por el bien y el beneficio de todos. Sin embargo, oír que estaba tan emocionada por la actuación de Midoriya en el festival fue una sorpresa que debería haber esperado. Sabía que la política de discriminación de Island era innegociable, y la joven no había crecido con ningún reparo en no tener ningún don las pocas veces que habían hablado, pero saber que prácticamente rogaba por conocer al chico peliverde, pensando que él era igual de desprovisto de don, era... Quizás fue bueno que no lo negara en directo, reflexionó Toshinori mientras guardaba el teléfono. Después de leer tantos artículos que dudaban de sus palabras y otros que menospreciaban el esfuerzo que habría hecho si fuera cierto, escuchar que alguien se alegraba no solo por él, sino gracias a él, le alegraba el corazón. No podrían haber crecido de forma más distinta, pero quizás por eso conservó el título, con la esperanza de alegrar a quienes crecieron con peculiaridades, tanto a su imagen como a la de él. Para fastidiar a quienes lo desestimaban sin importar la verdad, pero alegrar a quienes se identificaban con su historia y su persona. Toshinori veía la gracia en eso. Pero Midoriya no era una persona común y corriente sin don ni de la era pre-Kirk, sino una persona con superpoderes que creció y que genéticamente parecía no tenerlo. Aunque Nezu había teorizado que sus poderes eran el inicio de una nueva ola de evolución humana, quizás específica para los Sindon, o algo que pronto reemplazaría a los Quirks, si aparecían más personas como Midoriya. Si era algo exclusivo de la población Sindon, ¿existía la posibilidad de que tal rareza ocurriera en su sobrina? Tendría que llamar a David otro día, decidió en silencio mientras se dirigía a su dormitorio. Aún quedaban muchas preguntas sin respuesta que no encontraría en una sola noche. Podía esperar otro día para resolver los misterios del mundo. Ten ya no se había separado de la cama de Tensei desde que llegó al hospital. Habían pasado casi 6 horas desde que su madre le dio la noticia y solo se había movido de su silla para aceptar algo de comer mientras aún había horario de visita.
Su teléfono sonaba constantemente con mensajes y llamadas contradictorias de sus amigos y compañeros de clase, conscientes o no del estado de su hermano, pero nadie recibía respuesta. Cada borrador que escribía le parecía incorrecto, y no quería mentir ni descargar abiertamente sus emociones en sus regazos. Necesitaría algo apropiado que decirles cuando los viera al siguiente día de clases. Su hermano mayor estaba en coma, golpeado, maltratado y con moretones, peor de lo que Ten ya lo había visto jamás, ni a él ni a ningún héroe. La maquinaria que lo apretaba era más ruidosa que las respiraciones que tomaba para demostrar que no estaba demasiado mal. Sus brazos, atados y envueltos, colgando como hamacas, ese orgullo de la peculiaridad de su hermano, estaban tan golpeados y maltratados que no estaba claro si podría volver a trabajar. El hospital no era un lugar donde ningún héroe soñara con retirarse, y su hermano no tendría la oportunidad de elegirlo él mismo. Onemu, uno de los compañeros que trabaja en la agencia de héroes de su familia, entró de puntillas en la habitación, pasando junto a la cama de su hermano con una mirada fugaz para tomar asiento junto a Tenya. He oído que aún no has cenado, dijo con franqueza, ofreciéndole un plato de comida seca. Sabe mejor de lo que parece, te lo prometo. La comida de hospital sigue siendo comida. Gracias, Shinya, aceptó su oferta, dejándola en su regazo. Los compañeros de la agencia ya habían hecho las veces de niñeras, cuando sus padres lo excusaron por un día de trabajo especial para enseñarle el negocio familiar. Onemu Shinya usaba su apellido, que no había cambiado, como su identidad de héroe, como algunos otros que imitaban el apellido Illida, pero le ayudaba a recordarla como a una prima mayor donde no tenía ninguna. Onemu observaba al Tensei dormido mientras Tenya masticaba en silencio la comida. Siento no haberlo encontrado antes, se disculpó en voz baja. Dividirse solo funciona cuando el objetivo es localizarlo. No debería haber estado luchando solo. Buscabas al asesino de héroes, repitió Tenya, basándose en la explicación que les dieron a él y a sus padres al llegar al hospital. Stein usó a otro héroe para tenderle una trampa y tomarlo por sorpresa. Llegaste a él en cuanto pudiste, pero no es tu culpa que entrara en combate. Seguiste ahí para ayudarlo, aunque solo fuera después de la batalla. La mujer con cuernos rió suavemente, volviendo su mirada perezosa hacia él. Qué buena actitud, chico. Tu familia a veces es demasiado amable. Tus padres nos ayudan a dirigir la agencia mientras Tensei respira. Miró con tristeza la máscara de oxígeno que llevaba en la cara y tú lo cuidas por nosotros. Los Iidaten siempre están ahí para ti. Debe ser un lema familiar, ¿no? Tenya asintió en silencio, contemplando la figura de su hermano tendido boca abajo. La casa de los Iida era el lugar de diseño de muchos de los principios de la agencia Iidaten. Tensei se los había inculcado su madre, pero Tenya lo tenía a él para aprenderlos. Si bien su padre era vivaz y su madre encantadora, su hermano mayor era su héroe en la familia. Era su hermano en quien Tenya anhelaba convertirse al crecer. Sabía que los compañeros de la agencia de su familia compartían una perspectiva similar, pues conocían la actitud de Tensei de ser un hermano mayor para todos los que conocía. Comprendía sus esperanzas de ser como él y su consternación por no haberlos salvado antes. No había razón para culparlos por no estar presentes cuando, en el lugar de su hermano, Tenya vería destellos de cabello verde y pecas atrapadas bajo capas de vendas y silencio. Tenya comprendió sus sentimientos de frustración e impotencia. ¿Estás aquí para llevarme a casa?, preguntó suavemente, jugueteando con la poca comida que quedaba en su bandeja. Solo cuando estés listo, confirmó. Tus padres cierran la agencia tarde esta noche, así que estás bajo mi cuidado. Pero te dejaré quedarte despierto después del toque de queda si te portas bien. El adolescente de pelo azul rió disimuladamente tras una sonrisa y se la dirigió al compañero de su hermano. Gracias. Se quedó un rato más, charlando tranquilamente con ella y respondiendo preguntas sobre la escuela. Ninguno de los dos sabía cómo había terminado el festival deportivo, y él no había buscado los resultados. Los mensajes de sus compañeros le preguntaban sin rodeos si creía que Midoriya no tenía ningún don, lo que significaba que se había presentado mientras él no estaba, no había estado ahí para su amigo como prometió, una vez más, pero los mensajes del adolescente peliverde solo preguntaban por su hermano y su propio bienestar. Saber quién ganó al final sería algo para después. Incapaz de responder con palabras adecuadas ni siquiera a su amigo más cercano, Tenya se concentró en su hermano y la causa de su condición. Últimamente, los héroes abatidos en el trabajo se habían vuelto bastante comunes en las noticias.
El asesino de héroes era un problema, sin duda, que arrebataba la vida o la capacidad de trabajar a muchos héroes y varios compinches que se cruzaban en su camino. Los rumores de que sus ataques solo se dirigían a héroes considerados indignos sin ninguna explicación más profunda circulaban por la red, aunque el número de héroes en servicio activo aumentó enormemente debido a su violencia. Pero no era el único villano denunciado por el mismo crimen. Alguien más dejó a héroes golpeados y maltratados, sin ningún nombre que revelar, pero con una serie de lesiones que no coincidían con las de Stein. El asesino de héroes tenía un cómplice, teorizaban las noticias, que difundía su trabajo pero dejaba la cara de su operación en manos de un asesino. Tensei y la agencia Idaten habían estado buscando específicamente a Stein, explorando su última ubicación reportada con la esperanza de encontrar pistas o de ponerlo entre rejas. Y era muy posible que el actual poseedor del nombre Ingenium se hubiera cruzado con el asesino de héroes y hubiera recibido las heridas de este. Pero Ten ya podía distinguir la diferencia entre los informes y lo que había sufrido su hermano mayor. No fue Stein quien casi le quitó la vida a Tensei, sino su cómplice anónimo. Ten ya no le dijo nada a Onemu cuando finalmente se marcharon, ni expresó sus pensamientos a su hermano en coma al darle las buenas noches. Pero juró, en su corazón, detener a ambos villanos. En nombre de los héroes que mutilaron y asesinaron a su paso. En nombre de su hermano, a quien engañaron y golpearon hasta casi matarlo. En nombre de sus amigos que se habían enfrentado a villanos de frente mientras él no aparecía suficientes veces. Él sería quien los llevaría ante la justicia. El nombre Ingenium no caería aún. Estar en casa era agradable, Izuku tarareaba mientras yacía en su cama. Su madre lo había recibido en la puerta con un torrente de lágrimas y un torrente de felicitaciones, aunque lloró aún más mientras le revisaba el ojo aún vendado. Lo invitaron a una mesa con comida y dulces. Una pequeña cena de celebración para que ambos festejaran mientras ella contaba su versión de los hechos, teniendo que presenciar las peligrosas acrobacias que realizaba. Fue agradable reírse de las quejas por daños causados por el agua que sus vecinos de abajo intentaron presentar antes de ser atrapados por el agarre férreo de la mujer para ver su pelea con Bakugou en la final. Fue agradable simplemente estar en casa con ella. La medalla terminó, curiosamente, sobre una de las pocas figuras de Olmig que aún conservaba en su mesita de noche. Su madre pensó que sería apropiado que el hombre que se la había regalado fuera quien la exhibiera en su casa. De haber sido antes, Izuku habría rechazado la sugerencia. Pero estuvo de acuerdo y apoyó el medallón dorado entre los puños alzados de la figura, como Atlas sosteniendo el sol. Izuku aún recordaba al hombre del primer día que se conocieron, yaciendo a la sombra tras el villano del lodo, sintiendo el peso de la denuncia de su sueño en lo alto del tejado y mirando fijamente la espalda del hombre cuando el villano fue derrotado una vez más. La desconexión con la admiración, la grieta entre él y su yo más joven permanecía en el fondo de su mente. Pensó que se había desconectado de ella para siempre, que nunca volvería a ver al héroe y que seguiría adelante para perseguir un nuevo sueño y su deseo de ser un héroe. No creía que llegaría el día en que volvería a ser feliz en la presencia del héroe, ni tan pronto. Pero dio la bienvenida a Olmig de nuevo en su vida. Ya no era el hombre que Izuku idolatraba, pero saber que realmente intentaba apoyarlo, escuchar que estaba orgulloso de lo que Izuku ya había hecho era un reemplazo suficiente. La mirada de Izuku se desvió de la estatua al marco de fotos junto a ella, de una familia feliz de años atrás, aún intacta. Se quedó absorto en sus pensamientos, mirando al hombre de la foto, con sus dientes brillantes y una camisa reluciente, junto a un niño enamorado y una mujer cautelosa pero feliz. No supo cuánto tiempo estuvo perdido en su mirada silenciosa antes de que la mujer de la foto llamara a su puerta. ¿Izuku? ¿Sigues despierto? Sí, respondió, levantando la cabeza para ver cómo la puerta se abría con un crujido. Su madre entró contoneándose, inclinándose junto a su cama y casi cayendo sobre él con el 100º abrazo de esa noche. Casi me olvido de decir buenas noches, le recordó suavemente, tarareando mientras él le devolvía el abrazo. Él tarareó en el breve instante en que su abrazo se estrechó. Lo siento. He tenido muchas cosas en la cabeza. Oh, sin duda. Apartando la atención de él, su madre sonrió al ver la medalla de oro que exhibía con orgullo sobre su escritorio. Estuviste absolutamente maravilloso hoy. Recuerdo haber ganado el primer lugar en mi proyecto de veterinaria en el instituto. El ego te seguirá dando vueltas unos días, no te preocupes. Izuku rió disimuladamente, apoyando la cabeza en su brazo un momento en paz.
Cuando los segundos de silencio de su madre se alargaron, la vio mirando con nostalgia, como él había hecho con la foto junto a su medalla. Estaría orgulloso de ti, ¿sabes? Izuku volvió a mirar la foto, y el hombre moreno que era su padre aparecía en el extremo izquierdo. ¿Lo haría? Preguntó en voz baja. Pensé que no quería que fuera un héroe. No quería que te lastimaras, lo corrigió con suavidad, ni que corrieras un peligro del que no pudieras escapar. Habría organizado un banquete en el salón de abajo si hubiera visto lo mucho que te esforzaste hoy. Probablemente también habría arrastrado al cartero para que corriera la voz. Rió entre dientes ante la imagen que describió, pasando una mano por el pelo rizado de Izuku. Puede que no fuera como te vimos convertirte en un héroe, pero Isashi y yo siempre te quisimos. Ambos estamos orgullosos de ti. Izuku le sonrió, entrelazando su mano con la de ella mientras permanecían en silencio una vez más. Recordó cómo ambos habían bailado alrededor de su sueño de convertirse en héroe, sin tener que decirle nunca que le prohibieron conocer sus pensamientos años atrás. Pero incluso para un hombre cuyo trabajo lo arrastraba por todo el mundo, su padre siempre había intentado que el tiempo en familia fuera acogedor y decirle al chico de pelo verde cuánto lo seguía queriendo. Una reacción a su falta de peculiaridad similar a la de su madre, Izuku sabía que el hombre se preocupaba. Esperaba que el anciano también se sintiera orgulloso de él. ¿Podemos volver a verlo? Respiró hondo, con los ojos cerrados, mientras la sola idea lo sacudía. Después del trabajo de estudio que tenemos para Iwei. ¿Podemos compartir algunas historias más con él? Su madre le dedicó una amplia sonrisa. Las lágrimas que había contenido amenazaban con salir de los suyos. Sí que podemos, le prometió, y se inclinó para besarlo en la frente. Su pulgar se detuvo un segundo más sobre la cicatriz liberada, antes de separarse y levantarse lentamente. Que duermas bien, Izuku. Tú también, mamá. Su mirada volvió a la foto mientras ella se marchaba en silencio, contemplando de nuevo a su padre. Izuku no tenía que mirar las noticias para adivinar lo que decía la gente. Había oído suficiente en el festival deportivo. Sabía que muchos no creían en él, ni en sus palabras ni en su potencial, pero eso no era nada que no hubiera oído antes. Su madre, una vez la primera de muchas personas que desmentían su sueño, se había dado la vuelta para apoyarlo. El hombre al que una vez idolatraba había cambiado de opinión en su primera reunión, superando la incredulidad que tenía hace un año con la confianza y el ánimo que Izuku no creía que obtendría de él. La única persona en el mundo que más lo había antagonizado había perdido contra él en una pelea cara a cara. Izuku no necesitaba el knockout para saber que iba a vencer a Katsuki al final. Las palabras de los detractores de nuevo no pesaban sobre los hombros de un chico que tenía todo lo que necesitaba para demostrar su valía y saber que valía la pena seguir su sueño. Habría sido lindo abrazar a su padre y decirle que sería fuerte. Acechaba sigilosamente en la noche, agachándose entre callejones y bajo farolas parpadeantes. Se detenía al ver pasar a toda prisa a empresarios que trabajaban hasta tarde o a grupos de chicos y chicas borrachos, antes de seguirlos sin hacer ruido. Regresar a Japón había sido difícil, sobre todo para alguien con su aspecto. Los cadáveres andantes no solían considerarse lo suficientemente higiénicos para lugares públicos. Convencer al gordo capullo chino de consultor de Lampa para que lo conectara con la sucursal japonesa y comprara un asiento de polizón no valía la pena los 12 años que le llevó a acumular dinero vendiendo retales de trajes y equipo de héroes. El cabrón de Hiran con el que le dijeron que se encontraran y se molestó en saludarlo cuando por fin contactó con su tierra natal, y viajar varios meses hacia el sur solo para conocerlo lo tentó a olerlo en cuanto le vio la cara. Ese festival de deportes de Iwei fue algo especial, ¿no? Fue increíble. Descansó al entrar en otro callejón, agachándose tras la esquina para fundirse con las sombras mientras pasaban los coches. La tienda de electrónica a su lado repetía en sus pantallas un programa nocturno que le resonaba en el oído. Este no sería el lugar ideal para descansar, pero tampoco lo eran las calles que había cruzado antes. Como probablemente ya hayan escuchado en casa, el festival deportivo anual de primer año de la preparatoria Iwei terminó hoy con alboroto y confusión ante el sorpresivo anuncio de que el ganador del primer lugar, Midoriya Izuku, de hecho no tiene don. ¿Acaso lo tomamos al pie de la letra? ¿Podría un chico sin don realmente superar a alguien como el hijo de Endeavor y a ese chico explosivo en combate con una fuerza tan abrumadora? Tiró del cuello de su chaqueta, rascándose el borde donde su piel carbonizada se unía a la nueva capa.
La maldita tela le irritaba, pero eso era lo que le pasaba por hurgar en un contenedor de donaciones de un pueblo costero. Probablemente restos de agua salada o alguna mierda intentando rasgarle la carne. Menuda suerte. Sin embargo, definitivamente luchó sin ningún don. Corrió la carrera de obstáculos descalzo, no hizo nada más que correr en la batalla de caballería y usó solo los puños en todos sus combates. A menos que el chico tenga algún don de resistencia o aumento de fuerza muy bien escondido, probablemente no se notaría que lo tiene durante la mayor parte del festival. Pero obviamente lo hace. Todos vimos cómo volaba y daba volteretas en las secciones de barranco y campo minado de la pista de obstáculos, sin apenas un rasguño de sangre. ¿Acaso creemos que el chico de acero, Tetsu, aguantaba los golpes solo para presumir? Y en el evento final ese chico de piel de acero, el hijo de Endeavor, el chico Bakugou igualó los golpes donde ningún niño sin peculiaridad lo haría. ¿Crees que su competencia se estaba conteniendo? ¿Ya que no carece de don? No. Sobre todo después de retarlos a una pelea justa en su discurso inaugural. Pero si alguno de ellos pensaba que carecía de don, ¿y en esas peleas? Sin duda. Fue el estudiante de Bakugou de Estudios Generales quien lo llamó así, después de todo. Salió del callejón, apoyándose en las paredes de los edificios para avanzar por la acera. Echó un vistazo a las pantallas de televisión al pasar, observando a los presentadores de programas de entrevistas sentados en extremos opuestos de sus mesas mientras la foto de un niño despejaba el espacio entre ellos. Habría seguido adelante, se habría dado la vuelta y no le habría dado importancia, si el tupido mohawk verde oscuro del chico no hubiera estado en la foto. Volvió sobre sus pasos, retrocedió unos cuantos pies para pararse frente a la pantalla más grande en el centro de la ventana y observó sin palabras cómo la foto se convertía en metraje y el chico de cabello verde intercambiaba puños con un chico de cabello plateado. Además, es increíble que Iwei admita a alguien sin don en sus programas de heroísmo, continuó el hombre con cabeza de cabra. Son niños sin poderes. Los enviarían con gusto a que se lastimaran y, en el peor de los casos, a morir en el campo. Nadie aprobaría algo así. Su copresentador, un hombre de aspecto más sencillo si no fuera por sus dientes de sable y su melena, señaló al hombre cabra. Pero Midoriya no lo negó verbalmente. Parecía que le siguió el juego, y en este momento, Iwei se niega a comentar y a responder a las preguntas de nadie sobre el asunto. ¿Por qué no arrojar luz sobre la verdad y aclarar la confusión? Toda prensa es buena prensa, como dice el dicho. Ser carente de peculiaridades se está convirtiendo en uno de los síntomas más raros que la humanidad puede identificar. Si este chico tuvo la valentía de presentar la idea a la junta escolar, su actuación, hasta el extremo, podría ser simplemente un intento de infundir la fugaz esperanza en la población sin peculiaridades de que puedan dejar una historia en los libros en esta era de peculiaridades. Fingir falta de peculiaridad solo para llamar la atención no le dejará una buena reputación. Pero sí suena a la miopía de un niño. El peinado del chico no era el adecuado, pero el resto de su rostro le sentaba a la perfección. El tono de verde, las pecas polvorientas, la nariz prominente. Era una combinación difícil de confundir. Pero el nombre con el que lo llamaban era completamente incorrecto. Pero se tomaría Iwei la molestia de organizar su mayor evento televisado para que la idea de un solo niño atrajera al único grupo demográfico ausente de la escuela, los sin peculiaridades. La reputación de los demás niños del curso de héroes se vería dañada por este plan, ¿no? Iwei publicará un artículo por la mañana y nos dará una entrevista para aclararlo todo, como es habitual. La escuela cuenta con uno de los mejores equipos de relaciones públicas del país. Esperarán todo el día del evento a que la noticia llegue al mundo, capten la atención suficiente y luego corrijan la situación. ¿Recuerdan el ataque al centro comercial de diciembre pasado? Tardaron 3 días en aclarar que el chico grabado en vídeo peleando con el villano no era alumno suyo. Ahora sí lo es. Todos estarán atentos desde el otro lado del océano para saber qué será de este niño problemático. Las imágenes entrecortadas lo aclararon todo. Aunque sostenía un bate, vestía con sencillez y tenía una abundante cabellera, fue ese último detalle el que lo relativizó todo a sus ojos. El rostro de este chico era más difícil de distinguir, pero era lo suficientemente claro como para saber que era el mismo Midoriya del que hablaban esos idiotas ciegos y parlanchines. Ese era el peinado perfecto. Sonrió ampliamente, con anillos de metal pellizcando y tirando de la piel muerta y fresca en ambos extremos de los labios. Un fuego azul brilló en su mano un segundo, antes de que quedara vapor mientras controlaba su excitación.
Así que eso es lo que te pasó, vitoreó. Bueno gente, ese fue el capítulo número 28, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.